la pastora y profeta Naida Carrera de Sharp. Así que le voy a pedir, por favor, si puede estar subiendo. La recibimos con un fuerte aplauso. Abrimos nuestros ojos y oídos espirituales para recibir lo que Dios nos preparó para esta noche. Amén, gloria a Dios. Toda la bendición, Dios los bendiga en esta tarde. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en esta casa. Amén. Bendigo la vida de los pastores que una vez más nos abren las puertas de la iglesia. Amén. Ya ha estado el pastor Gastón Echar predicando en 2 oportunidades en este lugar. Y le doy gracias a Dios por su gran amor y su misericordia. Hoy puedo estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Primeramente me tomo esa palabra para mí, después la comparto. Amén. La palabra de Dios dice que de lo que gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Amén. Así que en esta tarde, como decía el pastor, que podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Yo con el pastor Gastón en este tiempo estamos predicando y hablando de una palabra muy clave donde la estamos haciendo, donde la estamos repitiendo una y otra vez, porque estamos en la recta final de este año 2022, ya estamos a pocos días para terminar este año, ya a menos de un mes, ya para terminar este año 2022. Y hay una palabra que el Señor nos estuvo remarcando en estos días, que no importa cómo hemos comenzado, sino que lo importante es cómo podamos terminar. Amén. La palabra de Dios en el libro de Job dice que aunque nuestros primeros estados puedan haber sido pequeños, nuestros postreros estados van a ser grandes. Amén. Y a mí me gusta el Señor porque Jesús siempre prepara lo mejor para lo último. Amén. Usted sabe que Jesús es el Señor que hace los milagros de último momento. Él hace los milagros cuando parece que ya nada va a pasar, cuando parece que la fiesta se terminó, cuando estuvo ahí en las bodas de Canaán. Él ya había preparado el mejor vino. Cuando todos creían que la fiesta se terminaba, Jesús estaba ahí preparando el mejor vino para la fiesta. Amén. Así que déjame decirte de parte de Dios en esta tarde que si pensabas, si tus expectativas estaban pensando que terminabas negativamente el año, el Señor está preparando lo mejor para estos últimos días que restan para terminar este año 2022. Amén. No sé si alguien lo cree, pero yo lo creo. Yo sé que Jesús está trabajando en un milagro para mi vida, que lo último que resta para terminar este 2022, el Señor ya lo está preparando para dármelo en estos días. Amén. Vamos a creer en su palabra. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que en esta tarde lo que más necesitamos es tener fe, es poder creerle a la palabra de Dios. No creerme a mí, porque si usted me cree a mí, quizás que va a salir defraudado, pero sí creerle a la palabra de Dios. Amén. Creerle a lo que dice el Señor. Dice que sus palabras se basan en el sí y en el amén. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Amén. Y yo en esta tarde puedo decir que realmente el Señor cumple con su palabra, cumple con sus promesas. Amén. Que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él escucha a aquellos que claman, a aquellos que oran. Dice que el Señor en una cierta ocasión enseñó por medio de una parábola de una viuda, dice que pedía y pedía constantemente delante de un juez injusto. Y dice que ese juez injusto le hizo justicia, no porque haya sido bueno, sino porque dice que la viuda era constante en su petición. Y el Señor terminó esa parábola diciendo: no haré yo justicia de mis escogidos que claman de día y de noche, no traeré yo respuestas sobre aquellos que claman de día y de noche. Si hay alguien que estuvo clamando, si hay alguien que estuvo orando, déjame decirte en esta tarde que el Señor va a traer respuestas sobre tu vida. Amén. Él trae respuestas sobre nuestras vidas. Yo recién le estaba contando ahí a los pastores que mi esposo se había ido de viaje. Siempre él es el que acostumbra a salir a predicar a todos lados. Y yo siempre me quedo en casa porque tengo 4 niños y 4 niños varones de distintas edades. Tengo a Elías, que tiene 14 años, Benjamín, que tiene 11, Josué, que tiene 4 años, y Bernabé, que tiene 3. Ahí están esos 2. Así que se imagina, no es fácil criar 4 niños, no es fácil dejar 4 niños, y más la iglesia. Entonces siempre el pastor es el encargado de salir y de predicar
de cumplir con su ministerio evangelístico y apostólico que el Señor le ha dado, pero el Señor también tenía promesas sobre mi vida. Y hace 2 semanas atrás, él estuvo de viaje en Colombia, estuvo un mes, y yo estuve haciéndome cargo de la iglesia en medio de una tempestad que estábamos pasando. El viaje de él ya estaba programado, la agenda ya estaba programada, y nosotros estábamos pasando por un momento difícil porque el lugar donde la iglesia que ya iba a ser para 5 años que estábamos establecidos en ese lugar, el dueño del salón nos pidió el salón y no nos renovó el contrato. Entonces, en medio de esa dificultad, el pastor ya se tenía que ir a Colombia y yo me tenía que quedar, hacer reuniones y acomodarme en un lugar donde pudiera lo más rápido posible para hacer reuniones. Y bueno, él salió y yo me pude hacer cargo de la iglesia, me pude hacer cargo de la familia, me pude hacer cargo de todas las cosas, pero uno como ser humano también se cansa, ¿no es cierto? Y yo un día me puse en ayuno y oración y dije, Señor, voy a orar para que tú me fortalezcas, para que tú me guardes, para que tú me toda carga y fortalezcas mi espíritu. Cuando uno ayuna, hermano, no ayuna para que ocurran milagros, sino que ayunamos para que nuestra fe se eleve a niveles más grandes, ¿no es cierto? Cuando nosotros ayunamos, nuestra carne se debilita, nuestro cuerpo se debilita y nosotros nos metemos en la presencia de Dios y nuestra fe se eleva y podemos estar más atentos a la voz de Dios. Entonces, doblegar nuestra carne de vez en cuando es bueno ayunar, amén. Así que uno ahí, quita tuyo, decirle de vez en cuando es bueno ayunar, amén. Doblegamos la carne y nos sometemos bajo la presencia del Señor, amén. Y yo me había metido en un ayuno, en una oración para que el Señor me fortalezca, me guíe, me dé dirección en medio de criar los niños, en medio de cuidar la casa, en medio de todo esto. Y le dije, bueno, cuando venga el pastor yo le voy a decir a mi esposo que cuando él regrese de Colombia yo me voy a ir unos días a Buenos Aires a recibir. Yo aquí en Buenos Aires tengo mi pastor y digo, cuando regrese el pastor me voy a ir a Buenos Aires unos días a descansar y a recibir porque necesito tomarme unos días. Y resulta ser que yo todavía ni le había dicho, ni le había mandado un mensaje que él me llama y me dice, el Espíritu Santo me está diciendo que vos, cuando yo regrese, vos tenés que ir a Buenos Aires a predicar y a dar lo que Dios tiene, lo que Dios te ha dado para este tiempo. Y yo digo, Señor, me sorprendiste y superaste mis expectativas, porque yo me iba a ir unos días a recibir, pero no solamente que voy a recibir, sino que también voy a dar lo que tú me diste, amén. Entonces el Señor se encarga de nosotros y Él hace lo que nosotros nos cuesta, Él lo hace posible, amén. Y yo no tuve que esperar que viniese Él, ni decirle me voy a ir, ni tirarle la carga de quédate con los niños vos ahora, sino que Él solo sintió de parte de Dios decirme, yo me voy a quedar en casa con los niños y vos vas a salir a hacer lo que Dios te manda que hagas, amén. Y eso es bueno, porque cuando el Espíritu Santo pelea por nosotros, tenemos que estar discutiendo ni abriendo nuestra boca, sino que Él habla por nosotros, amén. Él hace como Él quiere, amén. Así que por la gracia de Dios que hoy puedo estar en este lugar y puedo estar compartiendo con cada uno de ustedes, amén. Yo quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, y es una palabra que el Señor ha ministrado a mi vida en estos últimos días de una manera importante, a tal forma que estoy escribiendo un pequeño libro que lo comencé a escribir en medio de las dificultades que tuvimos que pasar. El Señor me llevó a enfocarme en esta palabra y a meditar en esta palabra. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, lleva por título En el camino a Emaús. Y vamos a tomar lectura, amén. Gloria a Dios. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedido.
que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y vieron cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea a donde iban, le hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Vamos a tomar hasta ahí lectura. Dice que 2 de los discípulos, estos no eran los que estaban dentro de los 12, pero también eran discípulos de Jesús. Muchas veces nosotros nos enfocamos en los discípulos, pero no fueron los únicos discípulos que formó Jesús. Había otros discípulos más. Y estos discípulos se estaban apartando de Jerusalén, dice la historia. Estaban yendo, y dice que se estaban yendo tristes, abatidos, preocupados, porque dice que ya era el tercer día y ellos no habían visto a Cristo resucitado. Pero que a la mitad del camino el mismo Cristo resucitado les salió al encuentro, pero ellos, al estar suspendidos, dice la Escritura, no pudieron reconocer a Cristo, no pudieron ver que Él era el Cristo resucitado. Y cuando Jesús se dio cuenta, dice que le empezó a recordar esa Escritura desde el principio, dice, desde la ley de Moisés hasta ese día, para que ellos pudieran recordar. Hermanos, la situación que estaban viviendo los discípulos, el momento circunstancial que ellos estaban atravesando, había hecho que ellos se olvidaran aún de la cara de Jesús, que se olvidaran aún de cómo era Jesús, y se habían olvidado todo lo que el Señor les había dicho. Y lo peor era que se estaban yendo de Jerusalén, donde Jesús les había dicho: cuando yo resucite, quiero que se queden aquí en Jerusalén, porque allí dice van a recibir poder, les había dicho el Señor, hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero estos discípulos, los otros discípulos, porque vamos a ver en todo el contexto de la historia, como le pasó a Pedro, como le pasó a los demás discípulos, todos se habían apartado de Jerusalén. ¿Y a qué quiero llegar con esto ahora? Muchas veces en distintas situaciones, en distintas adversidades, nos encontramos como los discípulos. Nos olvidamos de la palabra de Jesús. Y olvidarse de la palabra de Jesús no es poca cosa para un cristiano. Olvidarse de las promesas del Señor no es tenerlo en poco, porque la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y muchas veces las situaciones negativas, las adversidades, las dificultades, ver la nada misma como le estaba pasando a ellos, amén, gracias, hace que nos olvidemos de las promesas de Jesús, hace que nos olvidemos de lo que Jesús nos habló y de lo que Jesús nos ordenó en los peores de los casos.
Hermano, nosotros, como yo le contaba recién al principio, estuvimos pasando por una dificultad donde teníamos que dejar el lugar donde estábamos, donde teníamos que ir, y en medio de todo eso nosotros estábamos con unos eventos grandes que habíamos ya predestinado y marcado para hacer en ese lugar, para hacer en ese auditorio, y por causa de que nos quedamos sin auditorio, que nos quedamos sin salón, tuvimos que ir a alquilar un teatro, que fue el único lugar que conseguimos, que era un teatro hermoso, el teatro más grande de la ciudad de Villa María. Pero pasó, hermano, que en un momento con el pastor nos sentimos como los discípulos. Pasó que en un momento sentimos que no veíamos nada. Pasó que por un momento estábamos como los discípulos que decíamos, nos olvidamos de las promesas de Jesús. Y yo lo cuento como testimonio, porque muchas veces predicar del otro, predicar de las vivencias de los otros es lindo, pero predicar de lo que Jesús hace en nuestra vida es mucho mejor, porque cuando uno cuenta un testimonio, cuando uno da una palabra, no solamente está hablando de algo que aconteció, sino de algo que ocurrió en nuestras vidas y que también va a ocurrirte a vos, como a nosotros nos ocurrió y como le ocurrió a los discípulos en ese momento, que dice que ellos iban saliéndose de Jerusalén. Salirse de Jerusalén representa muchas veces salirnos de nuestro propósito, salirnos de la casa donde tenemos que congregarnos, salirnos del lugar donde Jesús nos dijo que nos quedemos. Y salirse de Jerusalén es salir de nuestra zona segura, porque el Señor le dijo, ahí va a estar la promesa, ahí van a recibir poder. Entonces ya aquí quiero llegar en esta tarde con esta palabra, mi amado, que no sé cuál pueda ser la circunstancia que usted pueda atravesar o pueda estar atravesando o pueda llegar a atravesar más adelante, pero que usted pueda recordar la palabra de Jesús. Por eso es que el Señor en una cierta ocasión les había dado la parábola de la semilla y había dado distintos ejemplos de cómo el enemigo muchas veces a través de distintas cosas hace que esa semilla sea robada de nuestros corazones, que la palabra de Dios que fue plantada, que fue sembrada, que fue predicada, que fue hablada, que fue soltada sobre nosotros, muchas veces el enemigo a través de malos momentos, a través de cizañas, a través de dificultades, sea robada. Los discípulos habían olvidado por completo lo que Jesús le había enseñado. Los discípulos habían olvidado por completo lo que Jesús les había dicho. Y tan fuerte fue que se habían olvidado hasta la cara de Jesús. Dice que sus ojos estaban velados y no podían tener revelación. Si hay algo que el enemigo siempre hace en nuestras vidas cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, es cegarnos, sacarnos la visión y borrarnos la memoria. Esas son las dos cosas que el enemigo hace cuando él quiere acabar con nuestras vidas, acabar con nuestro propósito, acabar con nuestra familia, acabar con nuestro ministerio, es cegarnos y borrarnos la memoria. Porque si nosotros somos faltos de memoria, si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, si nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios, no tenemos de dónde agarrarnos. Y la palabra de Dios tiene que ser lo último que nosotros nos tenemos que olvidar. La palabra de Dios tiene que ser la que la tenemos que repetir y declarar, porque la palabra de Dios dice que son espíritu y son vida. Amén. Y cuando nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, no estamos soltando cualquier palabra vana, sino que estamos declarando el mismo espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso que Jesús, cuando se le acercó a los discípulos y les preguntó qué les pasaban y los vio que estaban tristes, entendió que ellos se habían olvidado todo y dice que les enseñó, les volvió a repetir las palabras desde el principio hasta ese día. Y dice que ellos le contaron que habían ido al sepulcro, pero Jesús no estaba ahí. Y muchas veces cometemos esos errores. Vamos a lugares muertos, a lugares vacíos, a lugares donde sabemos que no vamos a encontrar nada, cuando Cristo es un Cristo vivo y un Cristo resucitado, amén.
El primer lugar que tenemos que acercarnos es a Jesús. Y muchas veces nos acercamos a gente que está peor que nosotros, gente que no tiene nada de Dios, gente que no va a entender nuestra dificultad, y somos como los discípulos en esta ocasión. Ellos fueron al sepulcro. Cuando Jesús les dijo, ustedes tienen que esperar en Jerusalén, porque cuando yo resucite el tercer día, ahí ustedes me van a ser testigos, y yo voy a dejar sobre ustedes el Espíritu Santo y van a recibir poder. Lo que el Señor tiene para nosotros supera siempre nuestras expectativas. Amén. Porque yo le contaba mi testimonio, porque yo iba a venir a Buenos Aires a pasar nomás, a recibir, pero el Señor superó mis expectativas y Él me mandó a predicar. Y estos días yo tengo que predicar en 5 iglesias distintas. Y yo le doy gracias a Dios porque Él abre los caminos y porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios real. Y yo no tengo que estar buscando cosas en lugares muertos, sino que tengo que estar buscando cosas donde está el Cristo resucitado. Amén. Y en este lugar está el Cristo resucitado. Y si el Cristo resucitado está en este lugar, hay palabra de Dios para nuestra vida, hay dirección de Dios para nuestra vida, hay algo que se nos va a revelar en esta tarde. Había algo que quizás se nos había olvidado, había algo que quizás lo habíamos dejado en el olvido, pero hoy en esta tarde el Cristo vivo, el Cristo resucitado nos sale a nuestro encuentro como en aquel día pasó con los discípulos y nos empieza a recordar lo que Él nos prometió. Amén. Nos empieza a recordar lo que Él tiene para nosotros, lo que Él tiene para nuestra casa, lo que Él tiene para nuestra familia, lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso yo al principio también le di esa palabra donde decimos, no importa cómo hemos comenzado, lo importante es cómo terminemos. Estos discípulos habían comenzado de la mano de Jesús, pero estaban terminando apartados de Jerusalén, estaban terminando olvidándose de las promesas de Dios, estaban terminando apartados del propósito de Dios, pero qué bueno que Jesús salió a ese encuentro y pudo refrescarle la memoria y pudo hacerle recordar lo que ellos tenían, a cuál propósito habían sido llamados, a lo que ellos tenían que hacer. Qué bueno que Jesús salió a su encuentro para recordarle, y en esta tarde el Señor está saliendo a nuestro encuentro para recordarnos, para refrescar nuestra memoria, para que entendamos que nuestro destino no está para terminarlo en cualquier lugar, no está para irnos al rumbo que nosotros elijamos, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Los discípulos estaban eligiendo su rumbo. Nadie les había dicho que se fueran a Emaús. Jesús le había dicho, ustedes se tienen que quedar en Jerusalén. Yo no sé qué rumbo usted está queriendo tomar. Yo no sé qué decisiones usted está queriendo tomar. Pero deje que Jesús le salga a su encuentro y traiga dirección sobre su vida. No haga cosas a la ligera. No vaya por caminos que no tiene que ir. No entre por lugares donde no tiene que ir. Porque a Emaús no hay ninguna promesa. La promesa está en Jerusalén. El Espíritu Santo de Dios está en Jerusalén, que representa el lugar donde Dios nos plantó, el lugar donde Dios nos puso. Amén. Hay momentos que nos va a pasar como los discípulos, que no vamos a ver al Cristo resucitado, que va a parecer que Cristo no está, que va a parecer que las promesas del Señor no están, porque a los discípulos les pasó. Ellos se habían acostumbrado a caminar con Jesús, a levantarse todos los días y a ver todos los días milagros, a ver todos los días los prodigios, las maravillas, las señales, pero pasaron 3 días que Jesús tuvo que descender al infierno, tuvo que ir a pelear, tuvo que hacer todo lo que Él tenía que hacer por la humanidad. Y en ese momento Jesús no estaba, pero Él dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy a dejar al Espíritu Santo. Pero en esos 3 días ustedes me tienen que esperar. Y hay algo que muchas veces no nos gusta a nosotros, que es esperar. Esperar. Hay veces que los silencios de Dios se nos hacen imposibles. Y ahí es cuando muchas veces cometemos errores, ahí es cuando muchas veces nos vamos a lugares donde no tenemos que ir, entramos a lugares donde no tenemos que entrar, buscamos respuestas en lugares donde no tenemos que buscar respuesta. Pero el Señor hoy nos dice, quédate en Jerusalén, porque yo voy a salir a tu encuentro, y no solamente que voy a traer respuesta a tu vida, sino que te voy a llenar de poder, te voy a llenar de autoridad, porque cuando los discípulos volvieron a Jerusalén, dice que el Señor derramó sobre todos los discípulos, los reunió a todos y derramó sobre ellos al Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Señor les dio orden de que fueran, de que predicaran su palabra y le dijo, mayores cosas que yo, ustedes podrán hacer.
Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando nosotros nos quedamos donde Dios dice que nos quedemos, cuando nosotros sabemos aún esperar en medio de los silencios de Dios, cuando nosotros recordamos lo que Jesús tiene para nuestra vida, después de todo eso viene poder y mayores cosas que las que Jesús hizo podemos hacer. Y no porque seamos más, sino porque Él lo prometió y porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Yo siempre me gusta analizar y meditar en la palabra de Dios y me gusta leer el Nuevo Testamento donde Jesús caminaba con sus discípulos y andaba. Y yo digo, hoy en día uno se mueve en medios de transporte, si no se movemos en colectivos, en autos, en remis, y los predicadores andamos medianamente cómodos a lo que Jesús andaba. Jesús andaba caminando con sus discípulos y no había ahí avión, no había colectivo, no había Uber, no había taxi, pero Él salía y caminaba con sus discípulos y andaba de aquí para allá. Yo digo, Señor, es cierto lo que dice tu palabra. Lo mejor tú siempre tienes preparado para tus hijos. Lo mejor siempre preparas para los que te creen. Nada más que muchas veces uno se enfoca en lo que no tiene, se enfoca en lo circunstancial y no ve que hoy podemos andar bajo la gracia de Dios, que hoy podemos hacer mayores cosas cuando le creemos al Señor, cuando confiamos en su palabra, cuando nos animamos a caminar bajo su palabra. Él trae dirección a nuestras vidas, Él trae respuestas a nuestras vidas, amén. A mí me gusta esta historia porque el Señor salió al encuentro, el Señor salió a refrescarle la memoria, el Señor salió a traerle a memoria la palabra. Y yo oro en esta tarde para que el Señor te salga a tu encuentro, y si había alguna promesa que se te había olvidado, si había alguna palabra que se te había olvidado, quizás había alguna palabra que el enemigo te había robado en este tiempo, que hoy el Señor pueda traerte la memoria y pueda decirte con esa palabra confirmada en tu vida, puedas recordar las promesas de Dios para tu vida y puedas atesorarla en tu corazón, porque sin duda la palabra se va a cumplir. En el libro de Habacuc dice, aunque la promesa tardare, aunque la visión tardare, dice, escríbela. Dice que Habacuc estaba quejándose delante de la presencia de Dios. El profeta Habacuc dice, y yo hablé tocante a mi queja. Se estaba quejando delante de Dios porque lo que él estaba esperando, lo que él estaba pidiendo, dice que estaba tardando. Pero dice que el Señor le dijo a Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Y dice que le dijo a Habacuc, escríbela en tablas para que corra, para que el que pase la pueda ver. Mi hermano, si usted tiene una promesa de Dios, si tiene que escribirla y colgarla en un cuadro, colgarla en un cartel, porque usted se olvida, como le pasó a los discípulos, hágalo, pero no se olvide de la palabra de Dios, no se olvide de la promesa de Dios, porque como así le habló el Espíritu de Dios al profeta Habacuc, le dijo, aunque la visión tardare, aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Amén. Sin duda vendrá, sin duda vendrá. Y vamos a leer un poquito más abajo para terminar el contexto de esta palabra, para que usted en esta tarde pueda entender y sus ojos y sus oídos espirituales sean abiertos, para que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios refresque su memoria, refresque su espíritu, para que en esta tarde el Señor traiga convicción sobre su vida y para que el Señor salga al encuentro de usted en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. En el 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Vuélvete a tu Jerusalén, te dice el Señor. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete al lugar, vuélvete a tu aposento, vuélvete a tu casa, vuélvete al lugar donde el Señor te llamó, porque ahí es donde el Señor quiere bendecirte. Es ahí donde el Señor tiene promesas para tu vida. Vuélvete a tu primer amor. Jerusalén representa el primer lugar donde Jesús formó a los discípulos, el primer lugar donde Jesús armó a sus discípulos, donde
donde los formó, donde les enseñó, donde les marcó los caminos. Pero ellos estaban yendo lejos de Jerusalén, se estaban yendo por otros rumbos. Pero el Señor hoy en este día nos dice, volvamos a Jerusalén, volvamos al lugar donde el Señor nos habla, donde el Señor nos forma, donde el Señor nos direcciona, donde el Señor refresca nuestra memoria. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 34, dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Y en el 45 más abajo dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios. No solamente el Señor nos va a refrescar nuestra memoria en esta tarde, sino que va a abrir el entendimiento. El Señor es un Dios que dice que Él es el dueño de la sabiduría. Amén. Dice que el rey Salomón fue el hombre más sabio, más próspero, más bendecido. Mi hermano, no ore para que el Señor le dé dinero, ore para que el Señor le dé sabiduría y más en estos tiempos. Dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que en esta tarde el Señor abra nuestro entendimiento para que comprendamos lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Amén. Y si les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y todos vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y nuevamente el Señor les vuelve a repetir, quedaos vosotros en Jerusalén, quedaos vosotros en Jerusalén, que podamos permanecer en la casa de nuestro Padre, que podamos permanecer en el lugar donde Dios nos plantó, que podamos permanecer aún en esos días donde sentimos que Cristo parece que no está, aún en esos momentos donde pensamos que las promesas de Dios se nos han borrado, aún en esos momentos cuando parece que lo que el Señor habló no se está cumpliendo. Los discípulos dijeron, ya pasó el tercer día y todavía no hemos encontrado al Cristo. Pasaron 3 días y Él nos dijo que el tercer día iba a resucitar, pero todavía no los hemos encontrado al Cristo. Parece que ellos no encontraban, pero ellos no se daban cuenta que estaban hablando con el mismo Cristo resucitado. La circunstancia, la dificultad, la falta de entendimiento, la falta de fe nos bloquea, nos borra la visión, nos borra el discernimiento espiritual. Y muchas veces no sabemos y no entendemos que el mismo Cristo resucitado nos está hablando a través de una palabra, a través de una alabanza, a través de un niño, a través de un hermano. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Por eso es importante que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Es importante que podamos reconocer la voz de Dios. Los discípulos habían estado 3 años caminando con Jesús y Jesús les hablaba, y le enseñaba y le mostraba los prodigios y las maravillas, pero en un momento de dificultad, ellos estando hablando con Jesús, no podían identificarlo. Dice que cuando sus ojos se abrieron, cuando Él partió el pan, dice que se preguntaban entre ellos, ¿no nos ardía nuestro corazón cuando se nos era revelada las Escrituras? Dice, no nos dábamos cuenta que algo ardía dentro nuestro. ¿Cómo no nos dábamos cuenta que Jesús nos estaba hablando? ¿Cómo no podíamos entender que Cristo no nos había dejado, sino que había salido a nuestro encuentro y nos estaba demostrando que una vez más Él quería hacer algo con nosotros? Amén. Que en esta tarde el Señor salga a nuestro encuentro y pueda refrescar nuestra memoria y podamos entender que el Cristo resucitado quiere que nos acordemos de su palabra, que nos acordemos de su promesa, que lo que Él dijo se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y lo que resta para terminar este año, mi hermano, mi hermana, que usted no se olvide de lo que el Señor le habló, que usted no se olvide de lo que el Señor le prometió. Como yo le decía al principio, Jesús es el Señor que hace los milagros de último momento, en los tiempos más cortos, en los momentos donde parece que ya nada bueno va a ocurrir, en los momentos donde parece que ya no tenemos solución. Ahí es cuando se nos manifiesta como el Cristo resucitado.
Parecía que Cristo estaba muerto, pero Cristo estaba vivo. Parecía que no había más solución, pero ahí estaba el Señor en medio de ellos, trayéndolos, reuniéndolos. A Pedro dice que lo fue a buscar. Pedro estaba pescando, se había olvidado de lo que Jesús le había hablado, se había olvidado de que él tenía una tarea encomendada de parte de Jesús. Y dice que Jesús le fue a buscar a Pedro y lo llamó por su nombre y le preguntó si estaba dispuesto a hacer lo que ya él le había encomendado. Dice que Pedro, lleno de dolor, lleno de vergüenza, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo y quiero hacer tu voluntad. Que en esta tarde, si el Señor está saliendo a nuestro encuentro y quizás nos encontrábamos lejos del propósito, del llamado, de la tarea que el Señor nos encomendó, que podamos ser como Pedro y que podamos decir: Señor, yo te amo y yo quiero hacer tu voluntad, a lo que tú me llamaste, a lo que tú me predestinaste, a lo que tú me marcaste. Yo no quiero estar apartado del propósito, no quiero estar al otro lado de la ciudad, no quiero estar haciendo cosas que no tengo que hacer, no quiero estar tirando las redes en vano. Pedro se había vuelto a su vieja vida, dice que se había ido a tirar las redes, pero Jesús también le salió al encuentro y lo fue a buscar y lo trajo. Que en esta tarde el Señor nos pueda salir a nuestro encuentro. Y si hay alguien que estaba tirando las redes en otros lados, si hay alguien que estaba golpeando puertas incorrectas, si hay alguien que no podía identificar la voz de Jesucristo, que en esta tarde puedas escuchar la voz del Señor, que Él te dice: vuelve, vuelve a esa Jerusalén, vuelve a ese tiempo de oración, vuelve a ese tiempo de milagros, vuelve a ese tiempo de ayuno, vuelve a ese tiempo donde caminábamos juntos, dice el Señor. Amén. Qué bueno es que es caminar con Jesús. Qué bueno es saber que estamos acompañados de Jesús. Dice que los discípulos estaban tristes. Dice que el Señor les dice: ¿por qué estaban tristes? Estaban tristes, mi hermano. Y usted en este tiempo puede ver que cuando el año se termina, la gente empieza a estar triste. La gente empieza a preocuparse. Las tragedias parece que empiezan a ocurrir. Las dificultades parece que caen de golpe. Porque la gente empieza a preocuparse por cosas que no pudo hacer en todo el año, empieza a preocuparse por metas que no pudo cumplir, empieza a preocuparse por sueños que todavía no pudo hacer. Y así estaban los discípulos. Usted se imagina haber caminado esos días de gloria, de milagros, de resurrección, de prodigios, de maravillas, y encontrarse en un momento. Dice que ellos le decían que cuando Jesús le preguntaba: ¿qué pasa? Él le preguntaba el propósito. Dice: ¿acaso eres tú el único forastero en esta ciudad que no sabe lo que ha pasado? Que han matado a Jesucristo, que lo han crucificado y que encima ni siquiera está en el sepulcro. Cuando nosotros pasamos por momentos desiertos, parece que nadie nos entiende. Ellos decían: este hombre no nos entiende, ¿cómo nos va a preguntar qué está pasando? ¿Cómo nos va a preguntar por qué estamos tristes? Y hermano, la sociedad está así. La gente, uno puede ver en el rostro, en las miradas, de decir: nadie me entiende, nadie sabe lo que me está pasando. Pero nosotros como hijos de Dios, y en esta tarde que el Señor está saliendo a nuestro encuentro y nos está refrescando la memoria y nos está haciendo entender quién es Él, que Él es el Cristo resucitado, Él nos está haciendo entender y recordar que los milagros más cortos, el Señor los más grandes, el Señor los hace en el tiempo más corto. Amén. No importa cómo hayamos comenzado, lo importante es cómo terminemos este año. Que este año lo podamos terminar tomado de la mano de Jesús, tomado de sus promesas, cumpliendo su propósito, cumpliendo lo que el Señor dijo para nosotros. No digamos: el año que viene lo voy a arrancar, el año que viene voy a hacerlo. No, terminemos bien el año. En el tiempo más corto hagamos que ocurran los milagros más grandes con Jesús. Jesús le encanta manifestarse en los tiempos más cortos. En 3 días Jesús hizo el milagro más grande de la humanidad. Fue a morir en la cruz, venció a la muerte y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué nos hace pensar que en estos últimos días que restan para terminar el año, el Señor nos va a hacer los milagros más grandes que nosotros estamos esperando? Hay milagros que estábamos esperando, hay milagros que ya lo dábamos por perdido, pero el Señor nos dice: en el tiempo más corto, yo voy a hacer los milagros más grandes que ni vos te lo imaginabas. Amén. El Señor hizo un milagro en nosotros porque nosotros pensábamos que nos quedábamos sin salón, que nos quedábamos sin lugar para hacer reunión,
Pero Él tenía la respuesta delante de nuestros ojos y nosotros estábamos como lo estábamos los discípulos. Nuestros ojos se habían velado y no podíamos ver a lo que el Señor nos quería llevar. Y a lo que el Señor nos quería llevar era tener nuestro lugar propio. Cuando el pastor se fue, él estuvo orando y había sentido de parte de Dios que nosotros cediéramos todo. Nosotros tenemos una casa, un terreno bastante grande, y él había estado orando para que el Señor tocara primeramente mi corazón, porque mi esposo, él, para Dios no se fija, mi hermano. Si él tiene que darlo, lo da todo. Yo siempre digo, muchas veces uno no entiende el corazón del pastor. El corazón del pastor es un corazón que lo da todo por la iglesia, por la familia, por los hermanos. El pastor lo da todo. Y muchas veces los corazones de los pastores son pocos entendidos. Yo siempre le digo a él, vos tenés ese corazón de pastor. Y él había sentido de parte de Dios de dar, de ceder todo ese terreno donde hay parte de nuestra casa para el ministerio y para poder reconstruir todo lo que es el templo. Y él sabe mucho de albañilería porque él tenía una empresa de construcción y sabe armar planos, sabe diseñar cosas. Y él ya había diseñado todo, pero él dice, Señor, yo ya lo tengo todo planeado, pero primeramente hablarle a mi esposa para que ella también pueda sentir ella y que no sienta presión yo de que él me lo diga. Entonces él oró y yo ni sabía y lo llamo por teléfono y le digo, siento de parte de Dios que cedamos todo este lugar que tenemos y se construye el templo en este lugar. Así que cuando yo le dije así, él respiró como diciendo, gracias Señor porque vos le hablaste al corazón de mi esposa y no tuvimos que entrar en ninguna discusión de nada, sino que fue en un común acuerdo por mandato de Dios. Amén. Y hermano, de pasar a alquilar, creemos que ya en lo que va a ser este año vamos a terminar con un lugar propio para nuestra iglesia. El Señor hizo el milagro más grande en el tiempo más corto. Y Él ya empezó ahí con los hermanos a remodelar el lugar, a modificarlo, y ya creemos que para el 2023 ese lugar va a quedar de maravilla y vamos a tener nuestro templo propio. Muchas veces estamos como los discípulos, nos vamos camino de Maús, olvidándonos de las promesas de Jesús, olvidándonos que tenemos a un Cristo resucitado, olvidándonos que Jesús tiene lo mejor para nosotros, olvidándonos de que lo que Él prometió se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Pero lo más bueno y lo más importante de esta palabra dice que el Señor les abrió el entendimiento. Que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de entendimiento. Por eso que es importante que seamos entendidos en los tiempos. Seamos entendidos en los tiempos que estamos. No estamos en tiempos buenos, estamos en tiempos críticos, pero usted tiene que ser entendido en los tiempos. Dice la Biblia que en tiempos difíciles los hijos de Dios fueron los lugares donde Dios más se manifestó, donde Dios más se glorificó. Si usted va a leer la Biblia, si usted va a buscar historias en la Biblia, en los momentos más críticos fue donde Cristo se manifestó con poder y con autoridad. Entonces usted tiene que entender que los tiempos naturales están marcando una cosa, pero los tiempos de Dios van a determinar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Si nosotros nos aferramos a su palabra, si nosotros le creemos a su palabra, si nosotros nos dejamos guiar por Él, si nosotros no nos desviamos de su palabra y vamos a la Jerusalén y permanecemos en Jerusalén, lo que el Señor tiene para nosotros se va a manifestar, se va a soltar. Amén. Porque Dios no es un Dios que miente ni se arrepiente. Él podría haberse arrepentido con Pedro y podría haber dicho, Pedro, me parece que me equivoqué con Pedro, lo puse como líder de la iglesia, lo puse encargado de la iglesia y se me fue. Pero dice que Jesús fue y lo buscó y trajo convicción de pecado sobre él, trajo perdón sobre Pedro, trajo entendimiento sobre Pedro para que él pudiera cumplir con su llamado. Amén. El Señor no solamente que nos saca de nuestra vieja vida, sino que nos mete al propósito al cual fuimos llamados. Amén. Y nuestros pensamientos no tienen que ser como esa gente que vaga sin fe y sin esperanza. Nuestros pensamientos tienen que ser como los pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo, renovaos en la mente, que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Para los que no creen será locura,
pero para los que creemos sabemos que es poder y potencia del cielo. Y aquello que se es imposible para mí, para Cristo es posible. Amén. Yo quiero que oremos por esta palabra. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie y quiero orar por cada uno de ustedes desde este lugar y declarar que en esta tarde el Señor sale a nuestro encuentro y que nos va a pasar como le pasó a los discípulos. Si había alguien que se había olvidado de las promesas de Jesús, si había alguien que se estaba yendo a tirar las redes por otro lado, el Señor hoy te dice: vuélvete a tu Jerusalén, vuélvete a tu propósito, vuélvete a tu llamado, no golpees puertas que no tienes que golpear, no busques en lugares que no tienes que buscar. El lugar donde Dios te llamó, el lugar donde Dios te puso, es ahí donde vas a recibir el milagro, es ahí donde vas a recibir el poder que el Señor tiene para darte en esta tarde. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, es justa, es verdadera, Señor, y yo en esta tarde, con la autoridad que tú me has dado, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, oro por el pueblo, por la iglesia, por la familia. Señor, no importa cómo hayamos comenzado, lo importante es cómo terminemos. Los discípulos estaban terminando mal, los discípulos estaban apartándose de su propósito, de su llamado, pero dice que tú le saliste al encuentro. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, nuestra situación cambia. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, nuestros pensamientos negativos son borrados, son quitados. Dice que el Señor trajo entendimiento, abrió sus ojos espirituales para que puedan ver y para que puedan entender. Yo oro en esta tarde para que tus ojos espirituales se abran. Estabas viendo que estabas terminando mal el año, estabas viendo que esos milagros que estabas pidiendo no se estaban cumpliendo, estabas viendo que estabas lejos de la promesa de Dios, pero el Señor hoy te sale a tu encuentro y te dice: aquello que se estaba haciendo imposible, hoy se torna posible. Los milagros más grandes se van a hacer en el tiempo más corto. Pensabas que era para el año que viene, pensabas que ya estaba perdido el 2022, pero el Señor en esta tarde te dice: yo hago lo imposible posible. El Señor le encanta sorprendernos en los tiempos más cortos. El Señor va a hacer los milagros más grandes. Había gente que daba por perdidos sueños en la economía, había gente que daba por perdido metas, había gente que había olvidado lo que Dios había prometido para su casa, para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos. Pero el Señor hoy te dice: yo te refresco la memoria, yo te traigo a memoria lo que te prometí, lo que te dije. Como en aquel día que te llamé por tu nombre, dice el Señor, que fuiste llamado, que fuiste predestinado, que fuiste marcado desde el vientre de tu madre para anunciar la palabra de Dios, para hacer lo que el Señor te marcó y te predestinó. Hoy el Señor te lleva a tu propósito. Hermano, no postergues para el año que viene. Lo que tenías que hacer con el Señor, comenzá a hacerlo desde ahora. Los discípulos se estaban apartando de Jesús, estaban postergando lo que Jesús le había dicho, pero cuando el Señor les salió al encuentro, se volvieron a Jerusalén y la promesa del Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar, y aquellos que estaban sin fe, aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que se habían olvidado del propósito de Dios en su vida, dice que recordaron las Escrituras, se les abrieron los ojos espirituales, vino entendimiento sobre los discípulos. Señor, yo en esta hora declaro que este pueblo se llena de entendimiento. Aquí nadie va a perecer por falta de entendimiento. La sabiduría de lo alto viene sobre nosotros, Señor, y empezamos a ser entendidos en los tiempos. Señor, aunque en lo natural estén difíciles, nosotros somos tus hijos, nosotros le creemos a tu palabra, nosotros le creemos a tus promesas. Señor, en tiempos difíciles, en momentos donde parecía que nada bueno iba a salir, ahí te glorificaste, ahí te manifestaste. En el último día de la fiesta, dice que el Señor se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Si había alguien que se estaba sintiendo seco, se estaba sintiendo desierto, en esta hora el Señor te dice: ven a mí y bebe, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, se empiece a meter con poder y con autoridad, como dice tu palabra, y recibiréis poder cuando reciban sobre vosotros el Espíritu Santo. Que en esta tarde, Señor, venga un renuevo del Espíritu Santo, que en esta tarde venga un bautismo de lengua, que en esta tarde, Señor, lo que se había
olvidado empiece a cobrar vida. Lo que estaba muerto resucite. Lo que estaba en el olvido, Señor, venga a memoria. Había gente que había olvidado lo que el Padre había prometido, pero en esta tarde el Señor te lo va a recordar y te va a decir: no lo des por perdido, no digas que es para otro, porque era para vos, era para tu casa, era para tu vida, era para tu familia, era para tus hijos, era para tu ministerio, era para ti el milagro. No digas no era el otro que se iba a sanar, el Señor quiere sanarte a ti. No digas era el otro que iba a abrir un negocio, una empresa. El Señor te dijo a vos, el Señor te lo prometió a vos. Dice que en esta tarde el Señor está refrescando la memoria de unos cuantos. Espíritu Santo de Dios, sopla con poder, sopla con autoridad como en aquel día, Señor, cuando estaban los discípulos reunidos, Señor, en Jerusalén, y dice que los discípulos entendieron que ellos no habían sido llamados para nada, que ellos habían sido llamados con propósito, que ellos habían sido llamados para marcar, y dice que después que recibieron la promesa, salieron y predicaron por todas las ciudades, por todas las aldeas, pero ya no andaban como estaban al principio, ya no estaban confundidos, ya no estaban sin fe. Dice que los discípulos caminaban y aún con la sombra de ellos los enfermos se sanaban. No solamente el Señor en esta tarde quiere refrescarte tu memoria, no solamente el Señor quiere llenarte de poder y de autoridad en esta tarde, sino que te quiere llevar a un tiempo nuevo, a un tiempo de milagros, a un tiempo de prodigio, que por medio de tu vida, tu familia se liberen, tus hijos se liberen, tu esposo se libere, tus seres queridos se liberen, que cuando entres a un lugar, que cuando entres al trabajo, que cuando entres a la escuela, que donde pases, el Espíritu Santo de Dios te use para su gloria. Los discípulos estaban ya olvidándose de su llamado, se estaban olvidando de lo que ellos eran, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ya no fueron más los mismos. Ya no fueron más los mismos. Donde ellos entraban ocurría el milagro. Donde ellos pasaban ocurría el milagro. Donde ellos entraban, la gloria de Dios se manifestaba. Mi hermano, usted no fue llamado para poca cosa. Usted no fue llamado para quedarse quieto. Usted no fue llamado para ver los milagros pasados. El Señor te dice: te voy a llevar a cosas mayores, te voy a llevar a glorias mayores. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, yo profetizo sobre esta casa, Señor, milagros, prodigios y maravillas. Señor, lo que tú hiciste al principio, Señor, lo volverás a hacer en este lugar. Señor, por esta casa entrarán gente enferma y se van a sanar, oprimidos y se van a liberar, gente con tumores, gente con SIDA, gente con enfermedades de muerte, pero cuando entren a este lugar, al estar el Espíritu Santo de Dios, serán tocados, serán sanados, serán liberados. Ahora, Señor, tu presencia está en este lugar, tu Espíritu Santo está en este lugar. Yo me imagino aquel día cuando los discípulos se reunieron, ahí estaban cabibajos, ahí estaban tristes por no ver a Jesús, pero cuando Jesús dice que empezó a ascender a los cielos, dice: yo no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo. Aquellos que estaban tristes empezaron a dar salto de júbilo, aquellos que estaban oprimidos empezaron a liberarse, aquellos que estaban enfermos empezaron a sanarse. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar, ya no fueron más los mismos. El Espíritu Santo está en este lugar, la presencia de Dios está en este lugar, mi hermano. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te toca, cuando el Espíritu Santo de Dios te visita, tu vida ya no es la mala misma, tu casa no será mala misma, tu familia no será mala misma, tu iglesia no será mala misma, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad en esta tarde, hay libertad en esta tarde. Se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones, se rompen las enfermedades. Yo reprendo todo espíritu de muerte, yo reprendo toda enfermedad en esta hora en el nombre de Jesús, y declaro que en esta hora, Señor, hay unos cuantos que empiezan a recordar tu palabra, hay unos cuantos que empiezan a recordar las escrituras, y dice el Señor: recuerda, hija mía, recuerda lo que te prometí acerca de tu familia, acerca de tu padre, acerca de tus hijos, acerca de tu matrimonio. Recuerda lo que prometí sobre tu vida, aquel milagro que ya lo dabas por perdido, aquel milagro que ya te habías olvidado. Dice el Señor: yo no me olvidé, sin duda se va a cumplir,
sin duda vendrá. Aquello que estabas pidiendo, aquello que estabas anhelando en tu corazón, dice el Señor, yo no lo doy por olvidado, yo no lo doy por perdido. Nosotros no podemos olvidar, nosotros podemos dejar al olvido cosas que el Señor nos prometió, pero Él no se olvida. Lo que Él promete, lo que Él dice se va a cumplir. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Jesús. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Que el Espíritu Santo siga hablando en este lugar. Aleluya, sí, Señor. Oye, bebe kenderi babakanda. Uriba babakanda shekere bekende. Uriba babakanda shekere bekende. Y cuando tu gloria desciende al lugar, Toda la tierra tiene que adorar. resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, levanta tus manos y decláralo en esa noche. Llena ese lugar, llena ese lugar. Cuando tu gloria, oh Espíritu Santo, y cuando tu gloria desciende al lugar, Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder, queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperando por ti. Espíritu Santo, es que no puedo yo vivir sin tu presencia. Señor, Vamos a declararlo, te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti, cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. resucita Los muertos se sanan enfermos con tu poder. queremos de ti, Adoramos con vuélvenos, derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese lugar. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. En el versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y se paró de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre, dice, en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Dice que cayó un gran gozo sobre aquellos hombres. Dice que vino un gozo sobre ellos. Yo en esta tarde quiero declarar que hay unos cuantos que se van a llenar de gozo, se van a llenar de alegría y van a tener las fuerzas para adorar a Dios. Dice que cayó un gran gozo sobre ellos. Dice que volvieron alabando y adorando a Dios y permanecieron en el templo alabando y adorando a Dios. Dice el Señor, es tiempo
de permanecer, es tiempo de resistir, es tiempo de seguir adorando. Mientras usted siga adorando, mientras usted siga clamando, mientras usted siga exaltando el nombre de Cristo, el Cristo resucitado se va a manifestar. El Cristo resucitado se va a manifestar en su casa, se va a manifestar en su familia, se va a manifestar en su barrio. Por eso en esta tarde, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Oye, bebé, kende, bebé, kende. Aleluya. Ya no tienes que esperar Te adoramos, Jesús. a que un hombre descienda para mover las aguas en esa. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá y se mueve las aguas en esa. Porque el maestro llegó, me ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Vamos, dilo conmigo. Ya no tienes que esperar. Hoy mi vida cambiará. Hoy mi vida cambiará. Se mueve las aguas en esa. Ya no tengo que esperar, decláralo. Ya no tengo que esperar. Mi milagro ocurrirá. Mi milagro ocurrirá. Se mueve las aguas en esa. Porque el maestro llegó. Me ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Aleluya. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Corre, bebé, que te sarabacán. Urri, baba, bacanda, se quiere bequete. Las aguas se Oh, mueven. Señor. Levanta tus manos y decláralo sobre tu vida, sobre tu interior. Se mueven las aguas. En este lugar se mueven las aguas. En este lugar Se mueve. se mueven las aguas. En este lugar. Urri baba bacanda. Oye que debe kenderi baba En bacanda. ese lugar. Urri bibi kenderi carabacanda. Canta Se que conmigo. debe kenderi. Y que tu espíritu me guíe sin más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedas confiar. Vamos, cántalo. Al estar en tu presencia, y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me
presencia. Aleluya. Oye, bebé, que Soy amante de tu presencia. Aleluya. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Levanta tus manos y vamos a terminar de esta manera, diciéndole lo que Dios quiere escuchar de nosotros, como adoradores que le adoran en espíritu y en verdad.